Hola compañeros, una vez que ya calculamos la tabla de frecuencia y las gráficas correspondientes, vamos a ver cómo obtener conclusiones de nuestros datos. Vamos a hacerlo contestando las preguntas mostradas en nuestra tabla. Nos va a servir de mucha ayuda que tengamos activada la barra de estado con algunas opciones como son promedio, recuento y suma. Por favor, si no están activas, háganos. Ahí vamos a obtener los resultados para contestar las preguntas. Otra cosa importante que debemos tomar en cuenta es que cuando se mencione cuántas, utilizaremos la columna de frecuencia del intervalo para contestar. Y cuando se refiera a proporción o porcentaje, utilizaremos la columna de frecuencia relativa. Las columnas de frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada son solo ayudas para no sumar tanto. Ahora veamos la primera pregunta. ¿Qué proporción de datos está entre 30 y 45? Primero que nada, veamos que nos dice proporción, por lo que utilizaremos la columna de frecuencia relativa para obtener el resultado. Tengan en cuenta también que cuando se habla de una cantidad se refiere al intervalo donde se encuentra dicha cantidad, ya que al agrupar los datos se pierde la ubicación puntual del número. Por lo tanto, si se habla de 30, estaríamos hablando del intervalo 3, y si hablamos de 45, estaríamos hablando del intervalo 6. Ahora bien, recuerden que como dice entre, se refiere entonces a los intervalos que están entre 3 y 6, o sea, los intervalos 4 y 5. Por lo tanto, esas celdas de los intervalos 4 y 5 que corresponden a la columna de frecuencia relativa son los que vamos a sumar seleccionándolos. Veamos entonces en la barra de estado el resultado que nos dice 0.2249, que sería el resultado que pondríamos en la respuesta de nuestra pregunta. Ahora veamos la segunda pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de datos que está entre 25 y 45 inclusive? Igual que en la pregunta anterior, ubicaríamos los intervalos de las dos cantidades. Sería el 2 para 25 y el 6 para 45. Sería entonces sumar los datos de los intervalos 3, 4 y 5. Pero esperen, antes consideremos que la pregunta tiene otra palabra clave, inclusive. Esto quiere decir que no solo son los intervalos que están entre el 2 y el 6, sino también deben de incluirse los intervalos 2 y 6, porque nos está diciendo que se incluya. Inclusive significa inclusión. Por lo tanto, vamos a seleccionar entonces desde el 2 hasta el 6. Y esta sumatoria vemos nuevamente en la barra de estado y nos dice que el resultado es 0.7692. 0.7692 que escribiremos como resultado de la segunda pregunta. Recuerden también que la pregunta es ¿cuál es el porcentaje? Y lo que tenemos aquí como respuesta es la proporción. Por lo tanto, tenemos que convertir esa cantidad en porcentaje, por lo que nosotros seleccionamos el modo de por ciento y le agregamos dos decimales, aumentamos los decimales para que quede
de la siguiente manera: 76.92%. Bien, contestemos ahora la tercera pregunta. ¿Cuántos datos son menores que 50? Si buscamos el valor 50, vemos que se encuentra en el intervalo 7. Como la pregunta es respecto a cuántos datos, buscaríamos entonces el resultado en la columna de frecuencia del intervalo. Y como tiene la palabra menores que, entonces se sumarían todos los datos de los intervalos del 1 al 6. Porque 50 se encuentra en el intervalo 7. Entonces sumaríamos del 1 al 6. Esta suma nos da 151. Si nos fijamos en la columna de frecuencia acumulada, el intervalo 6 tiene esta suma acumulada. Allí es donde nos ahorra trabajo las columnas acumulativas. Bien, continuamos con la cuarta pregunta. ¿Qué porcentaje de datos son menores o iguales que 35? Como menciona porcentaje, trabajaremos con la columna de frecuencia relativa. La pregunta se refiere al valor 35 y este se encuentra en el intervalo 4. Ahora tomemos en cuenta que la pregunta dice menores o iguales que 35. Esto es que debe incluirse el intervalo donde está el 35. Por lo que sería sumar los intervalos del 1 al 4, que es donde se encuentra el 35. El resultado de esto es 0.6746. Si vemos la celda de frecuencia acumulada, también es la misma cantidad. Como en la pregunta 2, esta también nos habla de porcentaje, por lo tanto tenemos que convertir esta proporción en un porcentaje igual a 2 decimales. Continuamos con la quinta pregunta. ¿Cuántos datos son mayores a 30? Ahora ya sabemos que la columna que utilizaremos será la columna de la frecuencia del intervalo y que el dato 30 se encuentra en la fila 3, en el intervalo 3. Por lo tanto, como dice mayores a 30, tendríamos que sumar del intervalo 4 al intervalo 1. Si observamos la barra de estado, nos dice que la suma es 74. Esa sería la respuesta a nuestra quinta pregunta. La pregunta 6 te plantea una situación nueva. ¿Qué proporción de datos son menores que 30 o mayores que 55? Los intervalos están en sentidos opuestos. Identifiquemos el primer intervalo donde está el 30. Vemos que está en el intervalo 3. ¿Y dónde está la cantidad de 55? En el intervalo 8. Por lo tanto, en la primera parte se tendrían
a los intervalos 1 y 2, sumándolos, y luego se le sumaría el 9. Por lo tanto, procedemos a seleccionar la frecuencia relativa y los intervalos 1 y 2. Luego, utilizando la tecla Control para poder mantener esa selección que ya hicimos, se hace clic en el intervalo 9 y ya tenemos seleccionados los 3 intervalos y la suma total sería 0.3905. 0.3905. Bien, vamos entonces con la última pregunta, la pregunta 7. ¿Qué porcentajes de datos son mayores o iguales a 37? Ahora, a estas alturas ya debemos saber que vamos a trabajar con la columna de frecuencia relativa porque nos habla de porcentajes. Busquemos ahora la cantidad 37. Se encuentra en el intervalo 4. Y como dice mayor o igual, entonces se tomará en cuenta del 4, que es donde está el 37, hasta el último intervalo, que es el 9. Entonces seleccionamos del 4 hasta el 9 y vemos que el resultado está en la barra de estado es 0.4371. Luego convertimos esta cantidad a porcentaje dejándole 2 décimas. Y así, compañeros, hemos concluido la resolución de las 7 preguntas. Podemos observar que estas preguntas nos empiezan a dar ya muestra de lo que podemos obtener con los datos que teníamos. Por ejemplo, a simple vista, si yo reviso el intervalo que más datos tiene, es el segundo intervalo. Ahí está el 37% de los datos. Si yo reviso la columna de frecuencia acumulada, aquí tenemos 56% de los datos. Entonces, de esta manera yo puedo decir de mis datos que el 56% de los encuestados tiene entre 18 y 33 años de edad. Esas son afirmaciones que se pueden ya colocar en la conclusión de una investigación o el resultado del estudio realizado. Hasta la próxima.